¿Qué tal? Vimos esta entrevista para tiempo.com.mx y puentelibre.mx y nos acompaña desde Ciudad Juárez. Ahora está con nosotros el magistrado en funciones, José Alfredo Fierro Beltrán, candidato magistrado civil número 19. Candidato, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. En primer lugar, agradecer mucho esta invitación, desde luego a tiempo.com. Creo que es bien importante el que los medios nos den esta oportunidad para darnos a conocer a los ciudadanos. Candidato, pues, ¿cómo le ha ido en la campaña? Ya nos quedan pues un par de semanas, de hecho 2 semanas para las elecciones. Puedo decirte que muy bien. La verdad es que hemos transitado por las diferentes ciudades del estado, hemos hecho un gran recorrido y nos damos cuenta que el ciudadano, una vez que se entera de qué se trata la elección, que va a haber elecciones, y darles a conocer nuestras propuestas, y sobre todo algo que ha sido muy importante, cuando ellos se dan cuenta que estamos en funciones en la magistratura y además se les hace de su conocimiento que hemos venido haciendo, como que es algo que nos ha ayudado para que cada vez crezca más nuestra campaña y sobre todo la aceptación de lograr el voto del ciudadano. ¿Por qué ocurre esta ventaja? Es decir, ¿les habla de experiencia o les habla como de lo que ya ha vivido en el cargo? Sí, yo creo que aquí es importante que hay algunos candidatos que están tratando de llegar a la magistratura y de alguna manera ellos proponen y dicen que van a hacer algunos cambios, que van a estar cercanos a la gente y bueno, pues lo que ocurre en cualquier candidatura, que hay buenas intenciones. Yo creo que no hay un candidato que no tenga buenas intenciones. Sin embargo, lo que el ciudadano realmente ha valorado es el hecho de que el estar en funciones, las personas que ya nos conocen saben que lo que les decimos es la verdad, es decir, cómo hemos venido impartiendo justicia. Por ejemplo, te comparto, yo fui abogado postulante por bastantes años y entonces algo que entorpecía mucho los procedimientos era cuando se interponía una inconformidad para que un magistrado conociera, pues porque el magistrado lo que hace es revisar las decisiones que los jueces toman y entonces llegaba una apelación a una sala y lo que sucedía es que a veces se tardaba 1 año, se tardaban 6 meses, 3 meses. Como me tocó vivir eso y sabía yo que perjudicaba mucho a los trámites que se hacían en perjuicio de los ciudadanos, entonces me di a la tarea en el transcurso de un breve tiempo formar un buen equipo de trabajo y esmerarnos en que los asuntos se resuelvan con prontitud. Y hoy lo puedo decir y además lo puedo demostrar de que en la sala de la cual soy titular, un asunto puede resolverse en 1 semana, en 15 días y no pasa de 1 mes, por complicado que esté el asunto, para ser resuelto. No solo esto beneficia en cuanto a que se resuelva este recurso con prontitud en la sala, sino que el hecho que se resuelva con prontitud permite que el procedimiento principal, es decir, ante el juez, pueda avanzar y no entorpecer el procedimiento. Es decir, que los casos se resuelvan con más prontitud, que ha sido uno de los mayores reclamos que tiene el ciudadano cuando un asunto llega a un juzgado. Claro. ¿Cuál es el sentir que puede percibir en la gente, sobre todo por este contraste, ¿no? De ser un magistrado ya en funciones, de cursar todo lo que es la carrera judicial, ¿no? Todo lo que viene siendo esta escalera para la cual era el procedimiento hasta la fecha de llegar a estos puestos, y ahora pues tener que buscarlo por la parte popular, por la parte del voto? Yo creo que aquí, lo he venido diciendo en la campaña, los que estamos en funciones, pero sobre todo en el caso particular de su servidor, yo no tuve una carrera judicial como algunos otros en donde iniciaron posiblemente desde escribientes, desde secretarios, notificadores. Yo en realidad era un abogado postulante, litigué durante algunos años las diferentes materias. He sido catedrático de la Facultad de Derecho por ahorita ya casi 20 años. Feliz día al maestro, feliz día a los maestros que nos ven. Que por cierto, es importante mandarles una felicitación a todos los maestros y sobre todo a aquellos que han venido siendo verdaderos formadores. Y aquí quiero aprovechar algo importante. Yo, por ser maestro de la Facultad de Derecho, donde casi 20 años, déjame compartirte que el otro día estaba más o menos contabilizando cuántos alumnos he tenido a través de estos 20 años
Y mi sorpresa fue que ya cerca de 2,000. Y entonces digo, qué bueno que he contribuido a la formación de estos profesionistas y que algunos de ellos que han sido destacados, por lo menos los que yo he podido observar cuando les he dado clase, tanto cuando estaba en el despacho lograba jalar esos buenos perfiles, pero ahora que he estado en la magistratura, los he invitado, llegan a veces de meritorios y luego llega un interinato y les hemos dado oportunidad, pero lo más importante del tema es que los hemos enseñado a trabajar y ha habido una combinación muy interesante. Fíjate, te puedo compartir que los abogados proyectistas son personas regularmente que tienen ya bastante tiempo en el cargo y tienen mucha experiencia, pero hay que reconocer que los que no nacimos en la época de la tecnología, pues la verdad es que no la manejamos como quisiéramos. A la hora de invitar a los jóvenes que sí nacieron en la etapa de la tecnología, esa combinación de juventud con la experiencia nos ha dado muy buen resultado. Y yo le atribuyo precisamente a que gracias a eso hemos logrado que los asuntos que llegan a nuestra sala no solo se resuelvan en muy poco tiempo, sino realmente se resuelvan con una verdadera calidad. Te quiero compartir que en uno de los eventos estábamos platicando respecto les decía yo, de 100 asuntos que nos llegan, el 98% de los asuntos, como nosotros los resolvemos, se quedan así ya en firme. Es decir, no son ya objeto de ninguna modificación. Y omití decir respecto al otro 2%. Y un niño de 11 años, a la hora que terminé yo mi discurso, levantó la mano y dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Entonces, sí, claro, hijo. Dijo, usted dijo que el 98% de los asuntos, o 98 asuntos, se quedan igual. Dijo, ¿y el otro 2% qué pasa con ellos? O sea, él, y le dije, contratado porque se ve primero, sí pones atención y además tienes una forma muy lógica de razonar. Aquí me refería a que únicamente un 2% de todos los asuntos, algún ajuste, alguna modificación, sobre todo porque después de que nosotros resolvemos, habría una revisión si lo pide una de las partes, promoviendo un juicio de amparo, y en este juicio de amparo conocen tribunales federales. Claro. Y ellos en ocasiones podrán tener un criterio diferente al nuestro o simplemente pedir que ajustemos la resolución en algún aspecto. Pero la realidad es que la sentencia de segunda instancia termina siendo la sentencia que termina dándole fin a lo que sería el trámite ya del juicio. Y esto es bueno destacarlo porque durante la campaña hacemos una primera pregunta. ¿Usted sabe que va a haber votaciones el 1 de junio? Pues un buen número no lo sabe. Pero, ¿usted sabe lo que hace un magistrado? No lo sabe. Y pues el tema sería, pues, ¿por quién va a votar, ¿verdad? Si no sabe? Al momento que nosotros le hacemos ver a la persona de que un magistrado su función es revisar las decisiones que un juez toma en un juicio, porque regularmente una persona que acude a juicio, pues sí tiene más contacto con los jueces, con los secretarios, porque tiene que acudir a declarar, porque se puede dar más vueltas al juzgado. En las salas normalmente son los abogados los que están pendientes de la inconformidad que ellos interpusieron. Y son pocas ocasiones que el ciudadano se acerca con nosotros. Y entonces hemos venido diciéndole a la gente que ellos tengan totalmente la confianza de que si acuden ante nosotros vamos a recibir. Es más, yo le doy mucha prioridad cuando va un ciudadano a querer hablar conmigo, porque la verdad es que eso implica que él tiene un verdadero interés en su asunto y creo que merece ser escuchado. Entonces esto, para nosotros que estamos en funciones, pues ya no es una promesa. Al contrario, lo venimos haciendo todos los días. Y entonces lo que queremos es buscar seguir en la magistratura con el ánimo de seguir sirviendo de esta manera, pero también con el ánimo de tratar de influir en las demás áreas para que se trabaje de esa forma. Con esta metodología de trabajo nos dimos cuenta que sí se podía. Es decir, se puede agilizar el trámite, se puede trabajar con calidad y esto al ciudadano le sirve mucho porque yo he venido sosteniendo que alguien que tiene un litigio pues tiene una repercusión, va a estar estresada, a lo mejor traería hasta problemas económicos por lo mismo y por qué no le afecta hasta en su salud. Si este asunto se resuelve con prontitud, pues creo que podemos evitar en gran medida estas circunstancias. Si nos puede platicar un poco
¿Quién es José Alfredo? Ya nos ha hablado un poco de esta trayectoria, pero tal vez para que más gente pueda conocerlo. Así, de manera breve, yo estudié en la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hice una maestría también en Derecho. En el primer caso tuve la posibilidad de obtener la mención honorífica. Una vez que estudié la maestría también logré sacar el primer promedio de mi generación. Pero algo importante que yo destaco, y se lo digo mucho a mis alumnos, yo empecé ahora sí que a practicar lo de la carrera en un despacho al mismo tiempo que inicié la carrera profesional. Esto me permitió ir teniendo un conocimiento teórico y práctico, de tal manera que cuando yo ya egreso como abogado, ya tenía yo mi despacho, ya podía trabajar, y sobre todo en aquel entonces me tocó tratar muchas personas de escasos recursos, personas que tenían verdadera necesidad. Quiero compartir un caso que se me hizo muy emblemático. Llega una señora con un bebé recién nacido y entonces el tema era de que el papá del niño no le quería dar pensión a la señora. Y la primera pregunta es: señora, ¿este señor tiene ingresos, tiene dinero? Y me dice: tiene una cuenta importante en el banco. Bueno, ¿y por qué no le da pensión? No, porque él dice que ese dinero es para que él estudie en la universidad. Y entonces le mando a llamar al señor y le digo: pues yo creo que debiera usted pensar de que para que llegue a la universidad, pues primero hay que proteger que el niño tenga alimento, que esté bien. Le digo, usted no puede dejar esa cantidad para ver si el día de mañana llega a la universidad, porque en estas condiciones a lo mejor no llega, ¿va? Entonces son de esos casos en los que uno se ve en la necesidad, en ese entonces como litigante, el convencer, porque no solo basta el litigio. Yo siempre he dicho, el ciudadano lo que quiere es que se resuelva el conflicto, y pues lo que menos quiere es ir a un juicio. Que se ve la necesidad de ir porque no se puede llegar a algún acuerdo, pues sí. Pero el abogado que litiga, el abogado que anda en la calle o que simplemente le tocan asuntos de esta naturaleza, pues debe tener conciencia de que debe de buscar el mejor acuerdo para su cliente, y no solo para su cliente. Porque aquí entra un escenario en donde si logro un buen acuerdo, que sea en beneficio de la otra parte también, en mi beneficio, y de esa manera se cumple más, y más cuando se trata de este tipo de casos. Entonces, compartiéndoles, yo estuve litigando a la vez que estaba estudiando, en un principio auxiliando en un despacho, después mi despacho, continué así, y luego me entusiasmé por el tema de colegiarme, de estar en un colegio de abogados. Me entusiasmé en buscar la manera de ser el presidente del colegio. Lo logré, fui 2 años presidente del colegio, y luego con el ánimo de seguir creciendo la colegiación y buscando los temas que le beneficiaran tanto a los abogados como a los ciudadanos, logré ser presidente de la Federación Estatal de Colegios de Abogados, en donde esta federación agrupa a todos los colegios, o mayor parte de los colegios del estado, y me permitió llegar a todos los rincones del estado, conocer las necesidades. Y bueno, quiero compartirles que verdaderamente estoy muy contento porque esta organización de abogados, a pesar de que yo la dirigí hace muchos años, ellos han hecho un pronunciamiento recientemente en donde, dentro de otros perfiles, han avalado mi candidatura, reconociendo el trabajo que he hecho tanto en el gremio como dentro de la judicatura. Es decir, aquí lo importante es que ya estás allí, ya ahorita para mí no sería una elección. Para mí sería poner a disposición de los ciudadanos y de los abogados si ellos consideran que el trabajo que hemos estado realizando lo hemos hecho bien. ¿Qué visión tiene sobre, y ahora sí que nos podemos poner tal vez un poco teóricos escolares, sí, sobre la justicia civil? ¿Qué le duele a México, no? Y ¿cuáles son esas hebras sensibles que tal vez haya que tocar o seguir tocando en una magistratura? Yo creo que aquí el gran tema es, el ciudadano no distingue mucho entre lo que sería la justicia en derecho familiar, en derecho penal, el derecho civil, y tan es así que hay ciudadanos que nos dicen, bueno, ¿y qué se va a hacer para evitar detenciones ilegales? Digo, nosotros como magistrados civiles no es nuestra área. Yo lo que te puedo decir es que lo que he venido yo observando, que aquí para mejorar la justicia civil, lo que tenemos que hacer es ir avanzando ir eliminando formulismos que la misma ley establece.
el detalle de la justicia civil y para que los ciudadanos nos puedan comprender, pues aquí tenemos temas que tienen que ver con el patrimonio, desde créditos hipotecarios, desde problemas sobre propiedades, contratos de compraventa, contratos de arrendamiento y una serie de casos en donde el litigio se da entre dos particulares. El derecho civil es estricto en el sentido de decir, yo soy un árbitro, o sea, el juez es un árbitro, el magistrado es un árbitro, y tú particular, cada quien debe de aportarle al tribunal el planteamiento del caso, pero las pruebas que tenga. Y yo simplemente voy a resolver sobre lo que tú me plantees, pero tú estás obligado a probarme lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque si tú no me lo pruebas, yo no puedo condenar a la otra persona. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Hay ocasiones en que nosotros advertimos que una de las partes tiene la razón, pero el problema es que quien planteó el caso no lo planteó bien y la otra parte aprovechó ese mal planteamiento para lograr ganar el caso a pesar de que este otro tiene la razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa para los jueces y magistrados? De que a veces, aunque logremos advertir que alguien tiene la razón, pues los mismos formulismos no nos dejan a veces poder resolver ese sentido, y ahora a través de los derechos humanos, a través de todo este tipo de disposiciones y tratados que nos han permitido ir un poco más allá. Hemos venido manejando, por ejemplo, el tema de los intereses que son muy elevados, que de repente un crédito se convierte impagable. ¿Por qué? Porque alguien a lo mejor sacó un crédito hipotecario porque pensó que lo podía pagar y resulta que los intereses fueron creciendo y llega un momento en que ya no lo puede pagar. A la hora que revisamos el caso, puede ser que el juez no advierta que esos intereses que le están cobrando sean demasiado excesivos, es decir, que la tasa que se fijó está por encima de la permitida. Cuando llega con nosotros los magistrados, nuestra función es revisar el caso, allí sí con independencia que lo hayan alegado alguna de las dos partes que participan en el juicio, y podemos reducir esos intereses a como se permite legalmente. Entonces, a esta pregunta te puedo decir que tenemos que trabajar muy de la mano los juzgadores en combinación con los que legislan para hacerles ver que una serie de formulismos que están en la ley, pues tenemos que ir avanzando en ir eliminándolos o por lo menos restringirlos para tener la oportunidad de poderle dar la razón a quien la tiene sin estas trabas que a veces se dan, porque el gran problema que hay es que yo advierto que tienes la razón, pero como la ley me prohíbe dártela porque tú no lo alegaste, pues entonces al momento que yo te la doy la razón, pues le voy a violentar también un derecho a la otra parte. Por último, ¿qué valores o virtudes, no sé cómo prefiero expresarlo, pues debe tener un juzgador, en este caso pues un magistrado? Yo creo que un magistrado debe ser una persona que, cuando hablamos de experiencia, no solo nos referimos a una experiencia, yo te puedo decir, cuando yo expresaba, tengo la experiencia, y entonces esto, pues para el ciudadano sería, pues un término genérico. Entonces yo dije, bueno, en estos 10 años, ¿cuántas sentencias he dictado? Y me arrojó la estadística, más de 3,000 sentencias. Pero luego aquí el tema es el decir, ¿cuáles son los valores que debe tener un juzgador? En principio vamos a partir de la base que nosotros vamos a juzgar respecto a los derechos de nuestros semejantes, y entonces tenemos que ser pues totalmente imparciales. Pero también tenemos que dar una imagen, y no solo la imagen, ser personas íntegras, personas honestas, que el ciudadano tenga la seguridad de que la resolución que se va a dictar es una resolución que no va a estar influida por ningún otro factor más que como debe ser de acuerdo al juicio. Entonces, ¿en qué consiste esa experiencia realmente? No solo en el conocimiento, sino también, ¿por qué no decirlo? La misma vida te va dando una serie de experiencias en donde tú vas madurando, en donde estás ubicado el problema que está teniendo el ciudadano y en donde puedas escuchar lo que él siente, pero también que a la hora de resolver, tú puedas lograr con esas normas jurídicas el poder resolver el conflicto, pero sobre todo dictar una sentencia justa. Entonces, al ser un administrador del personal, al tener que resolver los casos y otros temas que nosotros tenemos que resolver ya en pleno, es decir, con el grupo de los más magistrados,
pues yo siento que un aspecto debe ser tener una verdadera madurez. Hubo jóvenes muy brillantes, algunos, que llegaron a quedar de jueces. Recuerdo en algunos concursos en que me tocó ser observado cuando yo era presidente de la Federación de Abogados, pero nos topamos con un problema. El problema fue que porque eran personas demasiado jóvenes, no tenían todavía la madurez ni el criterio para poder detectar en qué casos tenían ellos que tener una interpretación lo más favorable posible al ciudadano. Y eso la realidad te lo da la experiencia, te lo da la misma vida. Entonces, no estamos en contra de los jóvenes, no estamos en contra de que alguien sea muy brillante y que pueda llegar. Sin embargo, sí creemos que deben seguir un proceso en donde aprendan muchas cosas que se requieren. Y yo quiero poner este ejemplo. Siempre digo, si usted necesita una cirugía y usted nada más conoce un médico general, y usted, ¿a quién le va a preguntar con qué cirujano se va a operar? El médico general le va a decir, hay un médico que tiene 3 años que egresó, es muy brillante, salió con todos los reconocimientos, y hay otro que ha practicado 3,000 cirugías. ¿Con quién se opera? Pues la verdad es que hasta ahorita un 100% me ha dicho que con el que tiene más experiencia, ¿va? Entonces aquí no es quitarle la oportunidad a los jóvenes, pero sí hay que tener conciencia de que está en juego nuestro patrimonio, nuestra casa, nuestro carro, los créditos hipotecarios y una serie de circunstancias que sí inciden en nuestra vida. ¿Qué te diría, Carlos? Hay que distinguir que esta elección no es de presidente de la República, no es de gobernador, no es de diputados, es de magistrados y jueces que van a resolver este tipo de casos en donde están en juego tus derechos. Es decir, aquí sí la decisión del juez o del magistrado te va a afectar directamente en tu patrimonio. Entonces, yo invitaría que los ciudadanos puedan informarse lo más que se pueda de cuáles son los perfiles y, ¿por qué no? O sea, sí apostarle a aquellos perfiles que ya hayan demostrado realmente hacer la función y que no se limite a decir que yo voy a poder acercarme más a la gente o que voy a mejorar. Porque yo puedo decir todo eso, pero el gran secreto sería cómo lo piensas hacer. Yo, por ejemplo, he venido ya posesionando una propuesta en el sentido de que el ciudadano común llega y de repente tiene una desorientación de qué es lo que va a hacer o a lo mejor no fue debidamente atendido en un tribunal. Yo me voy a proponerme el impulsar que se cree una área de atención al ciudadano en donde personas especializadas lo puedan orientar, lo puedan apoyar y que no nos limitemos a decirle, si usted un juez no lo trató bien, interponga un recurso de queja para que de aquí a un año le resuelvan a ver si es responsable o no es responsable. Yo creo que al ciudadano lo que le interesa más que quejarse de los juzgadores es que le resuelvan su conflicto. Y si creamos esta área, creo que pudiéramos volvernos más preventivos que reactivos. Y creo que eso sí en el ciudadano pudiera impactar. Entonces trae aquí una muestra, ¿no? Número sí, 19. Así es, miren, yo quiero compartirles algo. Nosotros, los magistrados en materia civil, vamos a estar ubicados en una boleta rosa. Sin embargo, sí les debo de resaltar el tema de que en esta boleta rosa, pues hay otros cargos que también se van a elegir bajo una boleta rosa, que son magistrados federales y jueces penales. Entonces, no basta ubicar la boleta rosa, sino tengo que asegurarme que sea para magistrados del Tribunal Superior de Justicia y que sea en materia civil. Y algo que hemos venido destacando para distinguirlo de los magistrados federales es que en este proceso que sería de las autoridades locales, va a ser el Instituto Estatal Electoral, o sea, las siglas del Instituto Estatal Electoral. Eso quiere decir que son magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, yo en este caso tengo asignado el número 19, pero también hay otras candidaturas que tienen el número 19. Entonces, a través de toda la campaña, yo logré detectar de que en el listado de candidatos hombres, porque déjenme comentarles que de este lado son puras candidatas mujeres, 5 magistraturas para candidatas mujeres. Entonces, la elección de las candidatas mujeres va a ser entre ellas. Y los hombres, también la elección de los cargos van a ser entre nosotros. Entonces mi apellido es Fierro y de todos los candidatos soy el único que tiene apellido Fierro.
y los nombres empiezan con el apellido, Fierro Beltrán José Alfredo. Si usted de alguna manera se confundió con el número o algo como que no le latió del color, usted ubica el apellido Fierro y ahí va a ubicar el número 19 y tiene dos opciones. Una, poner el número 19 en uno de los cuadritos, pero usted va a decir, oiga, pero hay 5. Usted puede poner el número 19 y ya sea puros 19 en los 5 cuadros o bien nada más un 19 y sugerimos que como no va a votar por los otros, en señal de que no va a votar por nadie más, poner una tachita en cada cuadrito. Igual si tiene una candidata mujer, pues de este lado la puede ubicar con el número y estamparlo. Esto ha sido muy importante porque luego el ciudadano dice, oiga, pero hay tantos cuadros. Entonces, pues se le ha explicado que puede votar hasta por 5 candidatos de todo el listado. Pero si usted no conoce a nadie por quien votar en el resto de los recuadros, pues bueno, vote por quien usted sí considera que conoce y que debe votar. Esa es lo que hemos venido platicando. Y compartirles esto, fuera de la boleta. Por eso nosotros, en este pequeño volante, lo hicimos hasta más pequeño y todo, porque en la parte trasera, hagan de cuenta que es una muestra de la boleta, particularmente de la magistratura. Y aquí vienen las indicaciones, cómo debe votar. Y aprendiendo a votar en esta boleta, va a poder aprender a votar en las demás. Lo único que hay que cuidar, pues, cuál es el cargo por el que estamos votando. Y una sugerencia, cuidar que el número que pongamos esté muy claro. Si nosotros al hacer el 9, de repente lo hacemos como 4, pues tratar de tener ahí el cuidado, porque si nos equivocamos al poner el número, pues estarán votando por cualquier otro candidato menos por el que quieren votar. Y aquí lo que importa es que se respete la voluntad del voto del ciudadano. Entonces, hemos venido entregando estos pequeños volantes porque yo les digo, bueno, en el caso de las mujeres no hay problema porque ellos en la bolsa cargan hasta piedras, ¿va? Pero en el caso de nosotros, los hombres, pues podemos perfectamente doblarlo y a lo mejor meterlo en la cartera o traerlo, porque la autoridad electoral, considerando que son muchos nombres, muchos candidatos, bueno, pues se ha dicho que se va a permitir que el ciudadano lleve un apunte, que lleve algo donde él pueda recordar cuáles son los números de los candidatos por los que quiere votar. Yo quisiera finalmente decirles que tengan la confianza que si ustedes votan por esta propuesta de Fierro 19, no quiero prometerles algo que no he venido haciendo porque creo que lo he venido haciendo. Yo, los abogados que han litigado en la sala, la gran mayoría yo creo que están contentos porque se resuelve con prontitud. Y bueno, pues sabemos que en un litigio uno gana y uno pierde, ¿verdad? Pero cuando ellos se dan cuenta que aunque no les des la razón, se los das con los argumentos, pues los abogados reconocemos, ¿verdad? Cuando un asunto no tenemos la razón, o por lo menos que se esmeró el tribunal en contestarle el por qué se considera que no tiene la razón. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y de nuevo agradecerle a tiempo.com de este espacio y invitar al ciudadano de nuevo a que vaya a votar y sobre todo que no se le olvide que Fierro 19 va a estar por la justicia. Muchas gracias. Agradecemos a José Alfredo Fierro Beltrán, candidato número 19 a magistrado civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos a la próxima.